Capítulo 30. Será llamada con el nombre del Señor la generación que ha de venir, y anunciarán los cielos la justicia de Él, al pueblo que nacerá e hizo el Señor. Salmo 21:32. Desconfianza de los indios. Ahora, volviendo a los indios, continuaron por algunas semanas las amistades con Juan de Jesús, sin conseguir sino de él que él protestara contra nuestra enseñanza, porque indio no atiende, aprende, porque no tiene alma. Poco a poco con Juan de Jesús se presentaron otros, pero siempre en la misma actitud o un poco hostiles. Oían hablar de Dios con algo parecido a rabia. Naturalmente para mí, aquello no revestía la importancia que de otro modo tuviera, porque quién sabe qué Dios se imaginaban ellos. Por una parte, nuestras lenguas nos distanciaban horriblemente, de modo que ellos no se daban cuenta exacta, ni siquiera medianamente, de lo que les decíamos, y nosotras no podíamos dárnosla de lo que ellos nos entendieran, ni de los errores que tenían aquellas mentes. Por esto les dije a las hermanas: nuestra ventaja no está ahora en enseñarles, sino en pasar el mayor tiempo posible con ellos, oyéndoles aunque sea disparates, y mostrándoles que los amamos y que valen para nosotras mucho. Por eso llegamos a excitar alrededor nuestro muchas habladurías. Como los tratábamos como seres importantísimos, como no les negábamos nada, como no notaban que tuviéramos fastidio por sus pinturas, ni por su mugre, ni por nada, como los tratábamos como a hijos del alma, y por más que fueran los más malos, encontraban compasión, ternura y remedio en nosotras. Se produjo en los indios la desconfianza y en las gentes el escándalo. La desconfianza de los primeros provenía de que, no conociendo el motivo que nos llevaba a eso, no se podían explicar el cariño, la delicadeza y el desinterés nuestro. No carecían de razón. Siempre habían sido tratados como mulas u hostilizados como animales peligrosos, hasta el punto de que ellos creían que las gentes tenían derecho a sus vidas, como ellos a las de los venados, hasta creerse hechuras de otro Dios sin alma y sin derechos de ninguna clase. Y estas creencias y cosas tenían siglos, durante los cuales habían visto por experiencia lo inferior de su condición. Todo esto unido al recuerdo de las inauditas crueldades de los tiempos de la conquista, que estaban incrustadas en sus almas indeleblemente y unidas a tradiciones fantásticas y terribles, hacían que nuestra conducta se les volviera algo así como el preludio de la última destrucción de su raza. Ay, pobrecitos, sin nociones de caridad ni de nada digno, ¿cómo no habían de desconfiar? ¿Quién les hubiera dicho que íbamos en persecución de sus almas? Había perdido su tiempo porque no lo hubieran entendido y quizás se hubieran alarmado, creyendo qué sé yo cuántas cosas horrorosas. Por eso debíamos sufrir con la mayor bondad la desconfianza tan dura de los pobres a quienes tanto amábamos. Escándalo de los blancos. En cuanto al escándalo de los civilizados ignorantes, era un poco más malicioso, pero sí, en mucha parte debido a la ignorancia. Estaban ellos acostumbrados a mirar a los indios como seres peligrosos, asquerosos, ladrones, asesinos, odiosos, maliciosos y cuanto se puede pensar de bajo en la vida. Y llegamos nosotros a tratarlos como hermanos, hasta el punto que, si un solo asiento había, la hermana permanecía de pie y el indio se sentaba. Se les daba del mismo modo el alimento,
en los mismos platos y se hacía en todo con ellos, como si fueran hijos, salvando solo lo que la decencia reprueba. Naturalmente, dados los pocos conocimientos de caridad y celo de esas gentes, era natural el escándalo. Surgió pues la especie de que íbamos a casarnos con ellos o algo peor. Otra contradicción no pequeña en esto provino de los mismos buenos que de poblaciones vecinas se enteraban de nuestra empresa. En esto, por permisión de Dios, se incluían varios sacerdotes. Ninguno estaba prevenido para un acontecimiento como el que veían. Nunca había entrado en los planes de nadie este modo de proceder. Tenían como encarnada la idea de que solo se podía catequizar y reducir los indios por métodos militares. El celo en la forma y grado en que lo practicábamos los cogidos prevenidos no lo habían ni supuesto. Total que se armó un mare magnum de opiniones y pareceres que parecía que a todos los hubiesen recomendado para que nos juzgaran y de contado nos condenaran. Ese modo no parará en nada, decían. La madre gasta los dineros del departamento pagándoles a los indios para que le digan madrecita. Esos indios no son unos ingratos en quienes está perdiendo el tiempo. A esto no valía decirles que no buscábamos agradecimientos sino almas. Casi ni entendían. Otros decían, y esto era lo único que me dolía, los indios no tienen ya salvación. Es necesario empujarlos a su destrucción. En fin, cartas y cartas me llegaban en estos términos, creyendo los que me las escribían que habían hallado la piedra de toque de la situación y que quedaba ya convencida. Dios mío, hasta hubo quien fuera a pedirme mi influencia ante la asamblea para pedir una ley que obligara a los indios a refugiarse, después de arrebatarles sus tierras y propiedades, a morir, para que en sus pantanos se murieran y se acabaran esa peste. Dios mío, ¿cómo pude oír esta propuesta con paciencia? Y me lo dijo persona muy letrada y que llevaba la batuta en los asuntos más intelectuales de la región. En fin, todo era contradicción. Pero no se contentaban con dar sus opiniones, sino que si no las seguíamos nos perseguían. Dios mío, qué mundo tan ciego. Estas dificultades, Padre, no fueron solo del principio, continuaron siempre. De ellas nos venían de tiempo en tiempo dificultades graves, como se verá. La lucha con el miedo de los indios y con la desconfianza fue titánica y continua. Todo obsequio que recibían había de ser para cobrárselos después con la vida o usurpándoles sus tierras. Unos no se resolvían a recibirlos, otros, fascinados por lo bueno de los regalos, los tomaban, pero encargaban que lleváramos muy bien la cuenta para el día de las cobranzas. Les respondíamos haciendo el compromiso de no engañarlos y cobrarles lo que les dábamos solamente, con la mayor seriedad, porque entrar a convencerlos del desinterés era de todo punto imposible. De pronto resultaba la especie entre ellos de que en fecha determinada la madre iba a hacer el gran encierro para matarlos a todos. Dios mío, qué difícil era aquello. Otras veces era que ya llegaban nuestros maridos, por nada creían en nuestro celibato, a cogerlos y a quitarles sus tierras. Otras veces era que las hermanas éramos hombres con vestido de mujer para engañarlos. En fin, ya decían que comíamos niños y para evitarlo los escondían en las cuevas más hondas. No hubo especie rara que no inventaran para retirarse y cobrarnos desconfianza. Era preciso contrarrestar estas cosas con astucia, unas veces y con sacrificios inauditos en otras. Cuando se les decía que nuestro cariño obedecía a que los queríamos mucho, se les
infundía mayor sospecha porque decían: ¿cómo querías sin conocer? En fin, aquello era un enjambre de dificultades. El prodigio de la langosta. Pero no tardó Dios en autorizar con prodigios nuestra actitud entre los indios, como lo hacía entre los civilizados. Los hombres nos condenaban precisamente por lo mismo que había de producir la conversión, o ser el medio de conseguirla en los indios, pero Dios lo autorizaba. Bendito sea para siempre. Un día vino Juan de Jesús y me dijo: Madre, ¿vos muy amiga con tu Dios? Sí, le respondí. ¿Dios a nosotros haciendo? Sí, le dije. ¿Y tu Dios por qué haciendo para matar con hambre? Nosotros muere con hambre, mucho angosta, todo comiendo. Es decir, que Dios los había hecho para después matarlos de hambre, porque también había hecho la langosta. Juan de Jesús continuó: si vos mucho amiga con tu Dios, si vos mucho quiere a nosotros, ¿para qué no decir tu Dios quite la langosta? He de advertir, Padre, que aquella región era una verdadera nube de langostas. En los solares no había quedado ni maleza. La misma plaza vivía cubierta de estos animales hasta impedir muchas veces la vista de las personas a corta distancia. Tenía 7 años de no levantarse del circuito, de modo que había muerto mucha gente de hambre, y la miseria en su mayor parte se debía a esto. Le dije a Juan de Jesús: Dios no quita la langosta porque ustedes no quieren aprender su ley. ¿Y vos dónde topaste Dios para decir así? En Medellín, le contesté. Y él como diciendo: dice que él, mandando madre y hermanas a enseñar indio su ley. Indio dice no atiende, entonces mejor angosta para dejar. Decito Dios quite angosta, me dijo, en tono suplicante, y agregó: esa angosta haciendo, por eso angosta mandando, su palabra está oyendo. Es decir, como la hizo, si la manda a irse, ella le atiende. Si usted se compromete a traer todos los indios del Pital, le dije, a aprender la ley de Dios, yo sí le digo a él que quite la langosta. El indio, después de hacerme muchas preguntas y quedar con las mayores garantías de no ser engañado, me dijo: compromete, indio, ¿me los trae el domingo? Sí, me contestó. Sí, domingo echás vos angosta. Convenido, le dije, y se fue. Al domingo llegó a la cabeza de un grupo numeroso de indios e indias. Entraron no ya humildes como antes, sino altivos y en ademán de reto. Aquello fue solemne. Pisando muy recio, dijeron: vos comprometiste echar angosta, echa pues. Sí, les dije, pero siéntense y conversamos. No, echa angosta adelante. Pero bien, les dije, hay que almorzar antes. No, almuerza indio. Adelante, echa angosta. Nosotros venido para ver echar angosta, echar agorita. Nosotros no espera. ¿Se comprometen a aprender la ley de Dios? Sí, pero echa adelante. Vi que ya la cuestión era asunto de honor.
y les dije que iba a echarla. Invité a una de las hermanas para que fuera conmigo a la iglesia a pedirle a Dios la gracia. Un indio nos siguió, pero de la puerta se volvió porque ellos creían que si entraban a la iglesia les cortaban la cabeza. Al pasar pudimos observar en la plaza la gran nube de langosta que la cubría y que era extensísima. Llegamos a la iglesia y le dije a Dios: Señor, es asunto de honor. Preciso es que vean tu mano en este caso, para que la fe les entre. La hermana me dice que rezamos las letanías. Yo no recuerdo esto. Solo recuerdo muy bien que salimos pronto. Cuando salimos, aquella gran nube se levantaba. Los indios, muy ilusionados, nos esperaban. Les dije: ya verán, Angosta no vuelve. Me miraron con semblante de la mayor credulidad, y verdaderamente aquella plaga no se volvió a ver. Pocos días después andaba la gente asustada, preguntaba por la langosta. En toda la región no quedó una. Lo más extraño es que no se vio más, ni viva ni muerta, ni huevos, ni nada. Tampoco lograron los señores entendidos saber para dónde había salido, porque hasta el Golfo de Urabá no había llegado. Total, Padre, que nosotras hubiéramos debido cantar aquel canto de Moisés al otro lado del Mar Rojo. Bendito sea el Señor, que al caballo y al cabalgador derribó en la mar. Éxodo 15:1. No es de creerse si no se viera. Padre, ¿no nos pareció aquello prodigio? Pasó desapercibido como si fuera cosa que se hiciera todos los días. Es prueba de lo que ya dejo dicho, que Dios enceguece a uno cuando quiere ocultar sus maravillas, y que me perdone este refrán antioqueño: saca la presa con la mano del gato y ni el gato lo advierte. Muchas veces les he preguntado a las hermanas si esto será un sueño de mi cabeza, y ellas me refieren el hecho como aquí lo he consignado. Les he preguntado el por qué no lo tuvimos a prodigio ni nos llamó la atención, y me responde que ellas tampoco se dieron cuenta de la cosa como prodigiosa. Esto parece mentira, Padre, y si quiere no lo crea. 4 o más años después vine a advertir este prodigio, refiriéndole nuestra instalación a un sacerdote. Sí, recuerdo que a los indios se le cantaleteó el favor para hacerles conocer el poder de Dios al principio de nuestras enseñanzas. Más tarde, como a los 7 años, me dijo Emilianito, uno de los indios que más guerra nos dio por malito, cuando aún no se había convertido: será Dios, de golpe castiga yo, porque él alante, con boca tuya, está sacando angosta, y yo prometió su ley para cumplir, y ahora mucho pecado haciendo. De modo que él sí tenía presente el milagro, y por él precisamente se convirtió. ¿No le parece, Padre, un prodigio también que las mujeres, con la cavilosa que somos, no hubiéramos advertido aquel favor de Dios en su manera prodigiosa? Así son las cosas de Dios, bendito sea para siempre. Otro prodigio. Pues con este inadvertido prodigio
Los indios tuvieron más confianza, como aquel domingo, después de ver levantarse la nube de la langosta que cubría la plaza de Dabeiba. Les dije que con toda seguridad fueran a rozar sus montes para sembrar. Al domingo siguiente vino uno un poco bravo y me dijo: tu Dios mucho malo echó langosta, pero no mandó aguacero. ¿Cómo siembra pues nosotros todo tierra seco? Al indio se le decía Nazario, aunque no era bautizado, porque ellos solían escoger nombres entre los civilizados y los usaban aparte de los que llevaban en su lengua. Nazarito, le dije, Dios no manda aguacero porque ni usted ni su familia quieren aprender su ley. ¿No ve usted diciendo indio no tiene alma y madre enseñando si tiene? Pues usted, palabra de madre, no quiere oír. Su respuesta fue la que esperaba. Yo compromete, pero echa aguacero. Si usted dice a otros indios vengan a casa de madre a aprender ley de Dios, yo también compromete para echar aguacero, le contesté, y quedó el pacto hecho. El indio se fue y les anunció el aguacero a los demás. A mí me bastó decirle a Dios lo de siempre. Señor, es asunto de honor. Estoy comprometida. Envía lluvia. Con esta oración los aguaceros llegaron en tiempo en que no se esperaban. Ay, Padre mío, no puedo contener las lágrimas al escribir esto. ¿No le parece mucha ternura la del corazón de Dios? No es una cosa nunca vista que Él se ponga a las órdenes de una ingrata. ¿Qué se dirían los ángeles? Y todo por el amor que tiene a las almas de los pobres hijitos que, abandonados y odiados de todos, tenían los montes. Bendito sea su corazón 1000 veces. Señor, ¿qué no harás por las almas? Y después hay, Padre, gentes que creen que nosotros hacemos demasiado, por eso suspiro del corazón de Dios. Ya ve, Padre, cómo la misericordia de Dios para amparar a Israel hizo profetizar a un malvado como Balaán, y esa misma misericordia para salvar a los indios presta su poder a una ingrata. Dios mío, qué abismo eres. Se empeñaron los indios en sembrar lo poco que tenían costumbre de sembrar, porque eran muy perezosos y además para sus escasas necesidades tienen que hacer muy poco esfuerzo. No obstante, estar en esta ocupación se esmeraban en visitarnos y ya fueron nuestros. Después diré cuáles fueron nuestras dificultades respecto a su enseñanza y vuelvo a lo de instalación. Mi madre enferma de gravedad. Dije que mi madre, por no ir muy bien de salud, se quedó en Uramita, en casa del señor Gutiérrez. No recuerdo si sería los 15 días o más que uno de los padres de Frontino la llevó a Dabeiba. Ya nos encontró un poco instaladas. Sin embargo, nuestra instalación estaba muy lejos de ser la que necesitaba una persona enferma y anciana. Pero intrépida y generosa como siempre, se sometió en todo a nuestra vida, menos a lo de llevar hábito. Decía con mucha gracia: ustedes necesitan hábito para inspirar respeto. Yo con mis canas tengo. Verdaderamente el deseo del señor Crespo de que ella nos acompañara era para callar muchas habladurías con la presencia de sus canas. Pero aquella vida, aquel clima que parecía un horno, aquella alimentación, la estrechura, la fuerte impresión que le hacía el aspecto horripilante de los indios y tantas cosas contrarias y diferentes a las que la habían rodeado,
debieron ser causas no pequeñas para que su salud se resintiera muy pronto. Sin embargo, de sentirse ya mal, ella era la que le hacía frente a las grandes dificultades de la cocina y en general del orden y organización de la casa. Ella la que estaba dispuesta a obsequiar a los indios haciéndoles sus buenos bocados. Ella la que sacaba en hombros a las demás cuando le tocaba desempeñar un oficio para el cual eran poco hábiles. Por ejemplo, Matilde Escobar, aquella hija única de quien he hablado, no sabía absolutamente ningún oficio de casa. Con energía le mandé que aplanchara. Digo energía porque ella tenía la facilidad más grande para encontrarse medio de que las demás le hicieran la tarea que le correspondía. Pues mi madre, al verla que no sabía ni coger la plancha, se compadeció y con el mayor disimulo le cogía la mano y le iba enseñando como la de un niño, a la vez que le infundía valor con palabras llenas de gracia y de confianza en Dios. Pasaba yo por el sitio en donde estaba y se quedaba tan serena y como quien acompañaba solamente, que jamás le cogí la picardía. Con esta maña le enseñó todos los oficios sin que yo lo conociera, precisamente porque lo contrario, ella se hubiera recostado a que mi madre lo hiciera si no hubiera afanado por aprender. A todas les daba la mano y sobre mí ejercía su autoridad con alguna energía y con mucho bien para la obra. Además, como fue supremamente graciosa sin quererlo y sin advertirlo, pues era enemiga de caracteres chistosos, servía mucho para sostener la alegría de las demás en aquellas circunstancias tan poco propicias para ello. Tenía mucho amor de las almas y a Dios lo amaba con ternura tan grande que contribuyó mucho a infundir en las hermanas esa decisión que se ha notado siempre en ellas. Por su labor en esta vez fue corta. Muy pronto, quizás dentro de los primeros 4 meses, se enfermó de gravedad. Últimamente encuentro un apunte que me hace ver que la enfermedad de mi madre le comenzó el 25 de diciembre. Se le desarrolló a causa de mucho trabajo que tuvo haciendo la primera Nochebuena de los indios, es decir, después de la primera fiesta que se les hizo. La pobre no tenía en dónde tirarse. Como ya dije, solamente de noche se podía arreglar así algo como nidos en el suelo para tirarnos, pero en el día todo se llenaba. En el cuartito que habíamos separado del saloncito, en donde aquellos muchachos gritaban y hasta blasfemaban, en donde se recibía a los curiosos y se atendía a los indios, se le juntaron 2 baúles y sobre ellos, al pie de las provisiones de las ropas y de cuanto teníamos en una estrechura imponderable, se tiró con una fiebre altísima en medio de aquella continua bulla, sin que se lo oyera quejarse. Dios le habrá premiado en buena medida su generosidad. La primera rebelión de la enfermedad la pasó así. Tan luego como estuvo de ponerse en camino, la mandé a Frontino en busca de médico y recursos. Un hombre la llevó en un carguero y estuvo en gran peligro su vida porque al pasar por el camino cayó repentinamente un árbol carcomido por los años. Por fortuna, o mejor por providencia de Dios, el hombre, a pasar del gran peso que llevaba, saltó y el árbol cayó a un ladito de ellos, produciendo en el suelo el estrago que hubiera hecho en ella y el carguero. Naturalmente la pobreza se impresionó y no dejó de sufrir mucho. En Frontino se alojó en la casa de doña Clara Arango de Jaramillo, señora pobre pero muy caritativa. Allí se agravó tanto que los médicos la declararon mortal y su enfermedad era un cáncer, ya en su completo desarrollo. Me llamaron para que presenciara su muerte. He de confesar, padre, que mi mamá solo murió cuando quise entregarla
y que Dios respetó siempre durante 9 años mi deseo de conservarla. Me duele mucho decir esto, porque solo pasaba entre Dios y yo. Ya recordará vuestra reverencia que en páginas anteriores refiero que llegó un momento en que conocí que podía reinar sobre el corazón de Dios y que ejercí un acto regio ordenando que mi madre no muriera, sino después de trabajar un tiempo por las almas de los indios, y entre ellos, esto lo hice bastante antes del viaje, y cuando mi madre no había mostrado deseo de acompañarme entre los indios, ni a nadie se le hubiera ocurrido que habría hacerlo, ni siquiera que lo pensara. Pues esta vez también hice cosa semejante, con la diferencia que no dio orden muy terminante. Sencillamente en los momentos en que ella se disponía a morir, me fui a la iglesia y le dije a Dios: aún hace falta mi madre, déjala siquiera por 2 años, la necesito para la segunda fundación que se haga en esta legión. ¿Lo oyes, Dios mío? La necesito. No crea, Padre, que en esta manera tan atrevida de pedir tenía yo ni sombra de pena de Dios. No, era como quien ejerce un empleo y pide al dueño del empleo los elementos necesarios. Hoy tampoco siento pena el recordarlo, porque mi posición delante de Dios me ha hecho todavía más atrevida. Él sabe que no porque haya pecado, ni porque me haya rebajado más que el polvo, ni porque reconozco que no soy, puedo dejar de volar alto en lo de su gloria. Ay, la gloria de Dios Padre necesita que tengamos ánimo grande, aunque seamos polvo y ceniza. Sobre nuestras ruinas es necesario que se alce grande y bella la gloria de Dios. La vida no se soporta de otra manera, ni la pequeñez se ha hecho sino para que ostente grande y hermosa la gloria de ese Señor de nuestras almas, por quien suspiramos de día y de noche. No hay para qué decir que en esta vez, como en las siguientes, Dios atendió a mis deseos y, sin que los médicos se lo imaginaran, se levantó de su lecho de dolor y fue a pasar su convalecencia a Cañas Gordas, en donde se alojó en casa del reverendo padre Lopera, favor que le agradeceré siempre a dicho padre. Continúa la formación religiosa. Nuestra vida continuaba en formación religiosa sin pensarlo. El reverendo padre Duque, cura de Dabeiba, vino de su correría por el Golfo y naturalmente, ya con buena asistencia espiritual, todo ganó terreno. Al principio no hicimos excursiones por 2 razones. La una, porque ellas no entraban en mi plan, sino en alguna manera y nunca en la forma que han quedado. Pensaba siempre que en donde quiera que hubiera indios, haríamos ranchito junto a sus viviendas y que los visitaríamos como quien visita a vecinos y nada más. La segunda causa para no hacerlas fue el miedo que a los indios podía infundírseles, porque ellos solo se sentían libres de nuestras funestas influencias, según ellos, en sus cuevas, y con solo que salíamos por las tardes a tomar la fresca a las orillas del río, les parecía que ya pronto iríamos a sus casas a matarlos y se fugaban a montes más lejanos. Verdad que nos visitaban los del Pital y que después de la cosa de la langosta estaban un poco más confiados, por eso de que fuéramos a sus casas se les volvía muy duro, de modo que no parecía conveniente visitarlos al principio. Además, ellos venían a nuestra casa poco durante la semana, por lo cual nos quedaba algún tiempo para atender a los niños y a las personas del pueblo, así como nuestra vida de perfección que nos proponíamos llevar. El reverendo padre, que antes tenía que vivir casi constantemente en Frontino por falta de recursos para la vida y por vivir tan solito en aquella tierra, en donde muchas veces o de costumbre decía la Santa Misa con la asistencia de 2 personas o menos,
Ahora se consagró a su parroquia, pues las cosas le cambiaban con el ministerio que le resultaba con el establecimiento de la misión. Este sacerdote había sido un poco infortunado en sus estudios. Los había hecho en la arquidiócesis de Cartagena y había venido después a servir en aquella pésima parroquia, de modo que vivía un poco desencantado y triste. Con nuestra presencia se reanimó y mucho más, cuando, como confesor de las hermanas, se encontró frente a frente con las almas de vida interior de cuyas reglas no estaba muy enterado, o quizás nada. Esto lo movió a buscarse un género de vida semejante, porque como él mismo me decía, no era posible confesarle a las hermanas sin procurar él tener alguna vida interior. Estas disposiciones me gustaron mucho y sin convencerme de que fuera exacto eso, de que no entendiera nada de vida interior, le animé a que consiguiera libros, pero me declaró ingenuamente que no los entendía, que necesitaba algo más práctico. A mí me apenaba esto, pero como por otra parte le veía peligros serios a su virtud en la parroquia misma, determiné fomentar en él indirectamente, pues que siendo sacerdote y además mi confesor, me quedaba muy duro enseñarle directamente ese deseo que le entraba de vida interior al confesar a las hermanas. Así estuve los primeros meses como quien le da cuenta de algunas cosas, pero procurando que en la cuenta se envolviera muy respetuosamente la enseñanza. Mas él muy pronto me habló con más llaneza y me rogó le encarrilase a él por el mismo espíritu que a las hermanas, dejándome comprender que su alma tenía grandes necesidades. Con vergüenza, con lástima y compasión, me resolví a decirle que no me atrevía por ser el sacerdote de quien yo debía recibir enseñanza y dirección. Así me sostuve muchos días y él no se conformaba. El respeto al sacerdote me contenía, no obstante comprender que sí podía hacerle algún bien. Pero un día me dijo una hermana algo en que comprendí que el pobre padre corría riesgo de perder su alma y que enfervorizándose podría contrarrestar la tentación, y me resolví a acceder a su súplica. Qué vergüenza siento, padre, de decir esto. Me constituí, por decirlo así, en directora espiritual del padre. Comencé por enseñarle las reglitas principales para hacer oración mental y animarlo a emprenderla diaria, por darle reglas para examen particular, a darle a conocer cierta parte de perfección en las virtudes y hacer que entrara en la práctica de ellas. En fin, aquello fue uno de los grandes sacrificios de mi vida. Le exigí sí una reserva absoluta. Él, por su parte, le enseñaba a las hermanas lo que yo le iba enseñando, y a mi vez no les dejaba comprender a las hermanas la cosa, de modo que cuando yo les enseñaba algo, me enteraba de que no se los hubiera enseñado ya el Padre, para que no creyera que él lo tomaba de mí. De este modo, la formación de las hermanas iba muy uniforme, aunque me costara un sacrificio. El Padre también se hacía cada vez más interior y se libraba de muchos peligros. También en lo material tuvimos el gusto de poderlo aliviar para que él no ganaba lo suficiente para la vida. 2 o 3 meses después de llegadas, avisé a la gobernación que sí había niños para la escuela, que nombraran maestro y que nos dieran un nuevo nombramiento para la escuela de indígenas, lo que conseguí fácilmente. Cambiamos de nombre, deseando que las gentes no llegaran a descubrir nuestras familias y para acostumbrarlas a un trato respetuoso, pues era de ver la manera insolente que, como nos llamaban, convivimos en cambiar los nombres de los cuales habíamos de usar solo en la misión y cuando escribiéramos, lo que sería rara vez según nuestros errados cálculos. Usaríamos los nombres de pila. Para ello les hice a todas una explicacioncita para que la cosa se hiciera con buen espíritu y pedí a cada uno el santo advocación de mayor devoción y los pusimos en una caja para sacar los nombres a la suerte. Salieron así: Mercedes Giraldo, María San Benito José Labré,
Ana Saldarriaga, María del Santísimo Sacramento. Matilde Escobar, María San José. Carmen Rosa Jaramillo, María de los Dolores. María Jesús López, María San Pedro Claver. Y esta servidora, María del Perpetuo Socorro. A estos nombres había que anteponerles el título de hermana, y así le cerramos un poco el camino a las gentes para muchas faltas de respeto. Ya ve, Padre, cómo parece que fuera que insensiblemente nos hubiéramos propuesto fundar religiosas sin decirlo, pero obrábamos por la necesidad del momento y como ciegas porque tampoco veíamos que eso llevara camino para una congregación. Con esos nombres seguimos llamándonos, pero en la correspondencia iba siempre el otro. Sin embargo, lo que nosotras hacíamos preocupaba sin duda al señor Crespo también, porque comencé a escribir sus cartas dirigidas a Laura de San Borondón. Yo también, para él, me firmaba del mismo modo, pero en marzo del año siguiente recibí una de él que decía: Laura de Santa Catalina de Sena. Así será su nombre para siempre. De modo que jamás supo el de María del Perpetuo Socorro. Seguí con el nuevo de Santa Catalina. Cosa rara, Padre, nunca tuve ninguna predilección por esta santa. Por ella, con Santa Teresa, con San Agustín, Santo Tomás y santos así, de tanto vuelo, me ha pasado lo que con el sol. No me atrevo a mirarlos. Los quiero porque son como monumentos de la gloria de Dios, pero jamás he sido su devota. Al contrario, Santa Cita, San Benito José Labre, San Alejo, etc., me han atraído mucho. Son como amigos a quienes alcanzo a mirar, como que tienen un secreto resorte con mi alma. Sus vidas las leo completas y me hacen mucho bien, mientras que los primeros jamás leo una vida completa. Tampoco dejo de leer algo de ellas por el amor y respeto que, como he dicho, les tengo, como columnas de la gloria de Dios. Pero como no veía que le hicieran impresión favorable a mi alma, los dejaba pronto. Y ya ve, Padre, cómo vine a llevar el nombre de la que más respeto me inspiraba. Cuando recibí esa orden del señor Crespo, propuse hacer revelaciones con la santa y cambiar de modo de pensar respecto de ella, a la vez que llevar su nombre con mucho gusto, ya que Dios me había mostrado su voluntad. Ligeramente rizó mi alma un sentimiento que ahogué inmediatamente por no llevar el nombre de María, como las demás, pues era cosa convenida que todas habíamos de llevar el de María. Las hermanas, al ver que era la única excepción, quisieron que le dijera mi deseo al señor Crespo, pero no me lo permitió la necesidad que he sentido siempre de abnegarme en cuanto comprenda que, sin menoscabo de la gloria de Dios, se pueda. Además, para que María sea algo más, mucho más que mi madre, no necesitaba entrarla en mi nombre. Dejando pues a un lado la idea de llevar el nombre que deseaba, abracé gustosamente el que no deseaba, y he vivido muy en amistades con la amada santa que me buscó, a pesar de yo rehuirla. Así son los santos, saben pagar con una moneda celestial hasta los desdenes. Nombre de la congregación. Con el nombre de la congregación me pasó una cosa semejante. Al principio, cuando antes de salir de Medellín me preguntaba cómo se llamaría eso, decía, es algo como una compañía de comercio, con la diferencia de que los comerciantes se juntan para conseguir monedas y nosotras nos juntaremos para conseguir almas. Quizás se llamará compañía misionera, pero no sé más. Más tarde, viendo ya la alianza tan estrecha que había entre la empresa y la Santísima Virgen, pensé que se llamaría Compañía Mariana.
pero esperaba algo como una luz del cielo para escoger el nombre. De esto sentía como que eran simplemente salidos de mi cabeza y no me cuadraban. Además, desmerecían precisamente por ser míos. Total que ya estaba la obra ofrecida a la Virgen y era ella, de ella, en su vocación de Inmaculada, pero no me resolvía a darle ese título. No me explico por qué. Vino el reverendo padre duque de Antioquia, acabando de llegar el señor Crespo de Roma, pues ya he dicho, en los primeros meses de nuestra instalación carecíamos hasta de él, y quiso enterarse el señor obispo con el padre de todo lo que durante su ausencia se había hecho y cómo habían resultado aquellos planes míos. El padre le dio cuenta muy satisfactoria de todo, diciéndole que éramos visitadas por 300 indios que deseaban el bautismo, etc. Entonces el señor obispo le dijo: veo que eso se vuelve serio y se me parecen mucho esas cosas y ese espíritu al de Santa Catalina de Siena. Dígamele a la madre que eso se llamará Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. Cuando el padre me dio la razón, bendije a Dios que me había mostrado su voluntad y abracé con mi corazón tal nombre, porque era la expresión de la amable voluntad divina. Desde entonces he hecho de Santa Catalina mi santa de confianza. Ya no es un sol a quien no puedo mirar. Nuevos miembros. 6 meses después de estar allí llegaron las señoritas Carmen Arango y Eva López, hermana de María Jesús López, la que había tomado el nombre de María San Pedro Claver. La primera había sido compañera de Matilde Escobar en sus aspiraciones, pero por tener un poco delicada la salud, determiné que fuera más tarde para que tomara unos días de reposición en San Pedro, su tierra natal. No había tenido nunca inclinación al matrimonio, pero tampoco se había decidido por el estado religioso. De carácter serio, sin contemplaciones ni mimos en su educación, solo la encontré la particularidad de sus amistades con Matilde Escobar, una niña mimada. Esta, naturalmente, le hablaba de la empresa de los indios y de su afán por seguir a la que ella llamaba señorita Laura. No la engañaba ni le pintaba las cosas, sino como realmente las veía ella. Irse a pasar inclemencias a los montes, buscando los indios sin ser religiosas, ni nada que pudiera asegurárseles la vida. Esas eran las ideas que de la empresa tenía la señorita Arango, recibidas de su amiga, la señorita Escobar. Con todo, sintió vocación desde el principio y ya cuando nos aprestábamos a salir fue a pedirme la gracia de llevarla. No ha flaqueado jamás en su vocación, aunque nunca tuvo deseo de ser religiosa, no obstante haberse criado al pie de las Carmelitas, en donde tenía una tía. Cuando se trató de que fuéramos tales, no tuvo inconveniente alguno. La señorita López, de quien no recuerdo si hablé antes, fue mi discípula díscola y refractaria a todo lo que fuera su misión. Soportó ser mi discípula solo sostenida por su hermana, que quería hacerla recibir una educación muy cristiana, pero siempre estuvo con deseo de salir del yugo. Se hizo piadosa después de que salió del colegio, pero sin dejar de ser altiva. El mismo yugo de la piedad bregó mucho por sacudir, para entregarse al orgullo y la vanidad. Pero parece que Dios misericordiosamente se le ponía por delante, impidiéndole su desgracia. Mujer y un temperamento sanguíneo y una energía rara, pues al servicio del bien debía ser excepcional, pero en las vías del mal, terrible, liberal hasta la médula de los huesos y hasta fanática en esto. En la época de nuestro viaje se presentó a decirme que la llevara. Me horripilé con la sola sorpresa, pero en mi temor de no sofocar los buenos deseos en un principio, no le di una negativa rotunda. Le dije, como el señor obispo me había dicho que solo llevara 4 y que ya las tenía,
que más tarde podía recibirla, que se preparara un poco. Salió muy triste y yo quedé muy asustada de que hubiera podido vencerse esa criatura hasta ir a suplicarme un favor, cuando desde su salida del colegio no la había visto, porque no sabía ni nombrarme, sin rabia. 2 o 3 días después se me apareció el padre Ángel María Gómez, un sacerdote santo que era el confesor de ella, y me dijo con la llaneza que la caracterizaba: aquella samba de Eva López me manda que te hable para que la lleves desde donde los indios, y dice que la recomiende, pero no vas a llevar esa samba tan altanera porque te tumba la empresa. Eso es lo más soberbio que he conocido. Pero también vayas a decirle que yo la recomendé mal, porque en su ira es capaz de entregarse al diablo. Con semejante recomendación, ¿qué podía hacer? Dios mío, en mi experiencia en ella, me gritaba que el padre tenía mucha razón, pues le dije ya para irnos: compóngase bien, y cuando el padre Gómez y Carmelita, mi hermana, me escriban que está en sazón, mando por usted. Esto se lo hice creyendo que jamás se ponía en sazón para una obra como la que íbamos a emprender, de pura humillación. Pasados tan solo 6 meses recibí carta no solo del padre, sino también de Carmelita, más exigente que el mismo padre, que la podía llevar, que la garantizaban. Dios mío, cómo es la obra de la gracia. No se equivocaron los recomendantes. La muchacha fue casi completamente cambiada, y lo que le faltaba lo consiguió muy pronto porque su voluntad era perfectamente resuelta. Tan luego como llegaron, sacaron del cofre de los nombres su boleta, y la suerte les dio los nombres de María del Santísima Trinidad, la primera, y María de la Inmaculada, la segunda. Así quedó aumentado el número de las misioneritas.